Y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Muy agradecido igualmente con el doctor Juan José, con el capítulo de Acoldece de Cali, con la asociación en general. Es un honor compartir con ustedes este panel y poder intercambiar ideas en torno a este muy interesante tema que bien usted destaca, doctor Juan Miguel, fue tratado por la Corte Suprema de Justicia en una decisión que ciertamente sienta un precedente muy interesante, dependiendo obviamente del enfoque que se le pueda dar y que ojalá podamos, si el tiempo lo permite, abordarlo con la profundidad que el tema merece. A pesar de la génesis muy interesante que usted hizo del caso, yo quiero resaltar básicamente 3 o 4 puntos que fueron puestos de presente por parte de la empresa transportadora asegurada a raíz de este caso durante el debate ante la Corte y con base en ello también destacar algunos puntos que tuvo en consideración la Corte esgrimidos por la aseguradora, argumentación que al final de cuentas fue acogida por la Corte. También como aquí vale la pena recordar que estamos hablando de un contrato de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual que realmente desde el punto de vista práctico tuvo una vigencia de tan solo un año, agosto del 2008 a agosto del 2009, y el siniestro se produce un mes antes de que se produzca el vencimiento de la póliza con un resultado fatal de 4 muertos y 33 heridos, teniendo como causa inicial aparente o esgrimida por parte de la empresa asegurada la falla que tuvo en los frenos el vehículo que transportaba a los pasajeros. Como bien nos indicó el juez civil de circuito, declaró próspera la excepción presentada por la aseguradora, según la cual era válidamente aplicable la exclusión, según la cual se daba cuenta de que el siniestro, al tener como causa el sobrecupo, ¿sí? No daba lugar a que se presentara la obligación del asegurador de pagar la indemnización que se le estaba reclamando, entre otras cosas, vía reembolso. Y el tribunal superior, en sede de apelación, haciendo un análisis que quiero destacar aquí de entrada bien interesante en torno a la teoría de la causalidad adecuada, en teoría esta que, como bien todos sabemos, es la que de alguna manera es acogida por la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia como la causalidad objeto de aseguramiento, sobre todo en los seguros de daños, la define o la trata de precisar el tribunal sobre la base de que debe considerarse como la causa capaz de provocar el perjuicio de que se está tratando o que se está discutiendo, siendo necesario identificarla como la causa idónea que esté incluida dentro del riesgo objeto de aseguramiento. Y con esa definición de la causalidad adecuada aborda una tesis bien interesante del tribunal, según la cual el sobrecupo que llevaba el carro que transportaba a los pasajeros y que fue identificado a través de prueba pericial, aumentaba la proclividad o la disposición del bien, del vehículo, perdón, en su movimiento, a que tuviese un accidente mayor, por cuanto que los frenos, al aplicar los frenos, era mayor la distancia que tenía que emplearse para que frenara y por lo tanto la máquina, o sea el vehículo, se podía tornar incontrolable, siendo por ello, y aquí es donde se resalta de manera interesante la identificación que hace el tribunal, siendo por ello el sobrecupo la causa más probable del siniestro, la carga excesiva que tenía el vehículo en movimiento, la causa, en términos del tribunal, la causa adecuada al siniestro. Frente a esto,
frente a esta identificación y al hecho de que fue ratificada en segunda instancia la posición del juez de primera, la empresa transportadora en sede en casación argumenta que, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que para alegar válidamente una exclusión pactada en el contrato, el hecho que está expresamente excluido debe ser la causa eficiente del siniestro. Y resalta y recuerda que esa es la posición de la doctrina, siendo esta circunstancia lo que diferencia las exclusiones de las garantías, por cuanto que en estas últimas, como todos sabemos, no es necesario que exista esa relación causal. Y en este caso, dice la empresa transportadora, la causa eficiente fue la falla de los frenos y no el sobrecupo, como erradamente argumenta el tribunal. También dice de una manera muy interesante que el hecho, si estamos hablando de que, si se está hablando de que la exclusión se fundamenta en el sobrecupo, ese hecho como tal, dentro de la teoría general de las exclusiones, debe ser probado. Y en este caso, argumenta la empresa transportadora que no se probó, y no se probó en los términos del artículo 1077, que todos tenemos claro que le corresponde a la asegurada acreditar, y textualmente lo dice en la norma, la ocurrencia, no califica esa acreditación de otra manera, y le corresponde, a contrario censo al asegurador, demostrar los hechos o circunstancias que son excluyentes de su responsabilidad. En palabras del doctor Efrenosa, al asegurado en este caso le corresponde demostrar el siniestro lato sensu, es decir, el daño con su origen inmediato, pero no, vale la pena resaltarlo, la causa específica de cada evento o del evento como tal, siendo esa causa, como lo interpreta el doctor Efrenosa, sí la carga probatoria del asegurador que invoca la exclusión como medio de defensa. También dejan claro la empresa transportadora, y es interesante que lo analicemos, que la relación causal como tal, como forma de operar la exclusión, fue convenida. Estamos hablando de una exclusión objeto de acuerdo entre las partes. Y en ese caso, y en ese sentido, vale la pena recordar que nuestro ordenamiento jurídico prevé la existencia de exclusiones que son de carácter legal y exclusiones convencionales, en las cuales las convencionales obviamente, valga la redundancia, provienen del acuerdo entre las partes y tienen su fundamento esas exclusiones convencionales en el artículo 1056, que hace referencia a que con las restricciones legales el asegurador puede asumir todos o algunos de los riesgos de los que está expuesto el interés. Esas exclusiones convencionales, interpretando el término de las restricciones legales, el punto de las restricciones legales, podría entenderse que hace relación a que deben estar y deben constar de manera expresa en la póliza, de tal forma que el asegurador no podrá invocar la existencia de ninguna causal, así tenga alguna fundamentación técnica, así sea de aquellas que son de común aceptación por parte del mercado de seguros, por la doctrina, si no están expresamente incorporadas al contrato de seguros. Y aquí también vale la pena adelantarme un poco dentro de este pequeña referencia a la circunstancia que la exclusión objeto de análisis en la sentencia de la Corte es una exclusión convencional. Vale la pena referirme a que leyendo la estructura de la exclusión en la póliza de seguro objeto de debate, en el punto 7 se lee expresamente lo siguiente, y permítame, hago la lectura, dice: exclusiones aplicables a todos los amparos de esta póliza. Los amparos de esta póliza bajo ninguna de las secciones cubren la responsabilidad civil contractual, extracontractual o las pérdidas o daños al vehículo causados, dice, en los siguientes casos. Y uno de esos casos fue el que utilizó el tribunal para decir que operaba la exclusión, y en esos casos es cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo. Entonces, nótese que desde el punto de vista convencional, la exclusión fue pactada utilizando las palabras que usualmente identifican la causalidad como fundamento de la exclusión, al decir
pérdidas o daños al vehículo causados en los siguientes casos. No obstante, la exclusión habla de un espacio temporal definido y hace relación a que cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, en el tiempo. ¿Cuál fue en esencia, de manera destacable, la posición de la compañía de seguros frente a esta argumentación dada por la asegurada? Primero, que las exclusiones son una forma de limitar el riesgo. Eso está claro, está establecido en el artículo 1056. Y aquí debe reiterarse que cuando se habla de restricción legal, esa delimitación del riesgo, esa restricción legal a la que se refiere el artículo 1056, como limitante para que el asegurador pueda a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos, está estrechamente relacionada con la necesidad de que estas exclusiones deben estar expresamente consignadas en la póliza. También argumenta la aseguradora que la interpretación de los amparos y exclusiones debe ser restrictiva bajo el enfoque que obviamente su defensa determinó, y es que las exclusiones convencionales, como la exclusión como quedó establecida, no necesariamente tiene establecida una relación causal obligatoria. Y en ese sentido ha debido interpretarse de manera restrictiva esa exclusión, cosa que de alguna manera fue asumida por la Corte en su decisión. Ahora, de manera preponderante, dejan claro, y este tal vez es el argumento que tomó la Corte de una manera casi que literal, establece que las exclusiones como tal no requieren nexo de causalidad. De hecho, describe que la ley no lo establece de manera expresa. Y hace mención a que si las exclusiones corresponden a una descripción negativa de los eventos amparados, no existe razón por la cual no se pueda estipular como eventos no cubiertos circunstancias, y aquí entra la aseguradora a calificar un poco la necesidad de entender que cuando se trata de un evento que haga más gravoso un eventual resarcimiento de la parte aseguradora, como en este caso sería el sobrecupo, es válido considerar que esa exclusión puede tener aplicación así no tenga nexo de causalidad. Y con una estrictez jurídica también muy interesante, dejan claro que si no se consagra, si no existe una norma expresa de carácter imperativo que exija una relación de causalidad entre la exclusión y el riesgo, pues esta condición como tal no puede ser exigida por el juez en el análisis que haga de la misma. La verdad, esta posición, y aquí me adelanto un poco mi posición personal, es aplicable, o esta realidad es aplicable a la generalidad de lo que es la causalidad en nuestro país, ya que no existe norma legal expresa que determine la manera y forma como se debe analizar, cómo se debe enjuiciar, cómo se debe aplicar por parte del operador de justicia. Y aquí hay algo muy interesante que trae, con un alcance que él reconoce que tiene un alcance limitado, y parte del artículo 1114 del Código de Comercio, que está referido al seguro de incendio y está dentro del capítulo de seguro de daños, artículo según el cual el asegurador no responde por las consecuencias de la explosión a menos que ésta sea efecto del incendio. Y concluye el doctor Osa que si esta norma establece una relación causa-efecto, es claro que debe entenderse en los seguros de daños que la relación de causal, y ahí lo establece, debe ser la esencia sobre la cual debe girar el sentido y alcance de las exclusiones en un contrato de seguro. La aseguradora también, y aquí también trato de hacer una crítica constructiva, sorprendentemente afirma, no obstante reconoce que la exclusión objeto de debate es convencional, que la palabra causados no se refiere a que los daños sean causados por el sobrecupo, sino que simplemente que los daños causados, cuando habla de daños causados, se refiere a que cuando exista sobrecupo, automáticamente los daños o la responsabilidad civil causada a terceros no estaría cubierta. Y en todo caso, dice
le corresponde al asegurado demostrar que la palabra causados desde el punto de vista lógico está o no está relacionado con la palabra sobrecupo. Ahora, hay una posición interesante que destaco y que dejan claro la aseguradora, y es que en todo caso la relación de causalidad debe analizarse no con un criterio general, sino cláusula por cláusula, de acuerdo con lo que las partes han estipulado en el contrato. Finalmente, ¿cuál fue la posición de la Corte? La posición de la Corte parte del supuesto de que el artículo 1056, y hace una mención al artículo 1120 del Código de Comercio, le permiten al asegurador escoger los riesgos que quiere amparar y excluir del mismo modo los eventos o riesgos inherentes a la actividad objeto de aseguramiento, y con lo cual se matricula de entrada en que las exclusiones hacen parte del arbitrio del asegurador para delimitar el riesgo. Es decir, el fundamento jurídico de las exclusiones está dentro de la posibilidad que tiene el asegurador de delimitar el riesgo. Ahora, con relación a la interpretación de las exclusiones, comienza a desarrollar lo que es objeto como tal de la... ¿Ustedes me escuchan? Yo sí lo Te escucho, doctor. escuchamos y te vemos perfectamente. Se acaba de ir la luz aquí en mi oficina. Entonces, les pido mil excusas. Ahí estoy un poco a Adelante. oscuras, pero bueno, esperemos que si me escuchan bien y con base en eso continuamos. Doctor, Sí, antes de estamos que sigas, perfecto, doctor. a mí Y me lo vemos parece perfecto. importante comentarte que con la Dime. luz de tu equipo alcanzamos a verte perfectamente, ¿sí? Muchas gracias, te agradezco mucho. Esperemos que podamos terminar la intervención sin ningún problema. Bien, decía entonces que la Corte, en punto a la interpretación de las exclusiones, dejó en claro que al ser una interpretación restrictiva, deben observarse, por un lado, en las exclusiones con una justificación técnica y con una precisión descriptiva de lo que se pretende excluir. Es decir, lo que dice la Corte es que a las exclusiones es válido darles una estructuración o justificación técnica. Y pareciera que con eso la Corte no las está concibiendo, perdón, como si en el momento en que se construyen las exclusiones y se ponen de presente dentro del contrato de seguro, las mismas sean o son fruto de un cuidadoso análisis técnico por parte del asegurador. Y es consecuente también esa argumentación con el hecho de que el mecanismo de transferencia del riesgo en el contrato de seguro no es ilimitado, reconoce que hay límites cuantitativos, cualitativos y legales, y reitera, que esto es lo novedoso de la sentencia, que las exclusiones en ese sentido, basado en los límites, se sustentan realmente en bases de índole técnica y en una correcta precisión de las mismas dentro de la estructura del contrato. Por lo tanto, dejan claro que la delimitación del riesgo no es un tema puramente formal, ¿sí? Sino que la delimitación del riesgo de cara a las exclusiones corresponde a un estudio técnico en donde se debe, según la Corte, analizar todas las circunstancias que pueden hacer más gravoso el carácter indemnizatorio o la acción indemnizatoria de la aseguradora, como ocurre, según su análisis, en el caso del sobrecupo. Y ahí da una justificación técnica muy interesante porque dejan claro, por ejemplo, que el admitir que el sobrecupo no podría significar una exclusión sería estar con un desequilibrio económico injustificado entre el riesgo asegurado y la prima que se cobró o las condiciones en las que fue asumido el riesgo por parte del asegurador. Y en ese orden de ideas
enmarca esa tesis finalmente en que la justificación técnica de las exclusiones tiene relación con un criterio de agravación del riesgo, ¿ya? Y hace la relación con el hecho de que el riesgo es una circunstancia de agravación del riesgo que se predica de manera muy particular en el caso de vehículos que transportan pasajeros, como es el caso objeto del debate. Sin lugar a dudas, esta posición desde mi punto de vista implica un gran avance en aras de garantizar un equilibrio realmente contractual de fondo entre el asegurador y la aseguradora, ¿sí? Pero, por supuesto, esta circunstancia, esta condición técnica debe acreditarse y es en lo que, en mi opinión, adelanto, la Corte le faltó. Pareciera que en el desarrollo argumentativo de la Corte se observa más una posición doctrinaria muy interesante por medio, pero no una fundamentación muy clara desde mi punto de vista, en mi sentir, en relación con los hechos que fueron objeto de debate y con los hechos que se probaron. Con lo cual lo que quiero resaltar es que si las exclusiones convencionalmente adoptan la causalidad como forma en que ellas deben ser aplicadas, a esa causalidad es a la que se debe referir el juzgador y no a otra, no sobre la hipótesis de lo que pudiese darse dentro del contexto de una justificación técnica, por cierto, muy interesante y muy buena, bastante avanzada, pero pues obviamente que necesita ser adecuadamente desarrollada en un análisis concreto de los hechos que se discuten para que la decisión judicial sea realmente correcta. Aquí lo que desde mi punto de vista ocurrió es que la Corte realmente se basó en la institución de la agravación del riesgo para justificar técnicamente que una exclusión puede argumentarse sin que haya una relación causal. Obviamente siempre que ese hecho o esa circunstancia de agravación de riesgo se pruebe, ¿ya? Con lo que necesariamente tiene que analizarse para que esta tesis pueda realmente tener desarrollo hacia el futuro, tendría que analizarse las consecuencias que puede tener la agravación del riesgo y los requisitos que existen para que opere. Y aquí vale la pena recordar que cuando hablamos de agravación del riesgo, normalmente acudimos, como está establecido en el artículo 1061, a hechos nuevos, no previstos, no previsibles, relevantes, influyentes, que si se hubiesen conocido, hubieran impedido la celebración, hubieran incidido para que el contrato no se realizara en las mismas condiciones. Y aquí también vale la pena analizar si nos embarcamos en esta tesis de agravación del riesgo, esa agravación de riesgo debería predicarse en cabeza de quién, de solamente el asegurado. En este caso estamos hablando de una empresa tomadora de seguro que tiene la condición de asegurado, de los dependientes, de los conductores, interrogantes que son muy interesantes y que pueden ser objeto de debate. Finalmente, la Corte lo que viene a establecer es que la exclusión de sobrecupo podía ser alegada válidamente por la aseguradora, básicamente porque tenía una justificación técnica. La justificación técnica que para mí, desde el punto de vista probatorio, no quedó realmente acreditado ante el proceso. Justificación técnica que según la Corte se basa en que se incrementaría la siniestralidad, se aumentaría la tarifa y por esa circunstancia esa justificación le permite argumentar la validez de la exclusión y porque jurídicamente el sobrecupo implicaba una violación a los reglamentos y además una culpa grave que, si bien es cierto, podía entenderse amparada, pues, también era susceptible de ser excluida. Aquí, con esto, yo quiero dejar en claro que el tema del nexo causal en los seguros de daños ha tenido una evolución muy interesante y está sometido a unos cambios muy interesantes, muy pertinentes. Estamos pasando del esquema tradicional aplicado al régimen de garantías del artículo 1061, que está fundamentado también en la Ley de Seguro Marítimo de 1906,
en donde se excusa al asegurador de la obligación condicional ante el incumplimiento de una garantía, tenga o no relación causal con el siniestro, y se pasa ya de manera muy estructural y legislativa en la reforma que se hizo a la ley de seguro inglesa del 2015 a unas condiciones que, de acuerdo a la sección 11 de esa ley, aplicadas a las exclusiones como condición eximente de responsabilidad, eh, permiten que no necesariamente exista una relación de causalidad entre el hecho y la exclusión, ¿ya? Cuando el asegurado demuestre, viendo desde la perspectiva del asegurado, que el incumplimiento o la no observancia del hecho al que se refiere la exclusión no aumentó el riesgo de la pérdida que se presentó, lo que implica que si el asegurado demuestra que el incumplimiento de la exclusión objetivamente no aumenta el riesgo de esa pérdida, de la pérdida que realmente ocurrió y en las mismas circunstancias o en las circunstancias en que ocurrió, en ese caso no puede el asegurador hacer valer la condición o exclusión que se haya pactado. Y si lo miramos desde la perspectiva del asegurador, ya no requiere probar desde la perspectiva de su carga probatoria la existencia de esa relación de causalidad. No se requiere que exista una causalidad directa, por cuanto que la prueba pertinente no es si el incumplimiento realmente causó la pérdida, sino que el incumplimiento aumentó el riesgo de pérdida que efectivamente se produjo en las circunstancias en que se produjo. Eso, digamos, tiene una consagración legal actual, está en la Ley de Seguro del 2015. Y repito, me parece que la posición de la Corte es una posición moderna, muy interesante, pero que desconoce en la práctica la necesidad de que si estamos hablando de un régimen de causalidad convenido por las partes, es a ese régimen al que debe atenerse y no a otro. No, y en la medida en que, en mi sentir, en esta decisión de la Corte no quedó completamente acreditado ni verdaderamente acreditado que la causa eficiente o la causa adecuada realmente haya sido el sobrecupo. Con esto, doctor Juan, dejo sentado mi posición, doctor Juan Miguel, y estamos abiertos al debate. Muchísimas gracias, doctor Hincapié. Doctor Juan José Lizarralde, bienvenido. Este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, doctor Juan Miguel. Voy a compartirles acá pantalla para lo siguiente, listo. Bueno, lo primero es que agradecerle pues a Culdes estos espacios que nos permiten nutrirnos de ponentes con trayectoria pues profesional y académica bien importante como el doctor Juan Guillermo Hincapié y otros que hemos tenido la posibilidad pues de escuchar, y que yo pienso que la mayoría de los que estamos acá presentes acudimos a estos espacios buscando un auxilio de otros colegas o una visión de otros colegas, una interpretación de otros colegas sobre las decisiones de las altas cortes, sobre los problemas a los que nos enfrentamos día a día. Porque es que se ha vuelto un poco complicado uno decirle a un cliente, un representado, mire, este proceso se va a darle la razón a usted o no por esta razón, porque la corte, como lo dice ahora el doctor Juan Guillermo y lo han dicho otros panelistas en otros casos, unos días tiene una interpretación, una visión, otros días otra, después sacan teorías eclécticas, entonces es un poco complejo. Y ya metiéndonos como tal en el tema de la sentencia, como lo decía el doctor Daniel Vázquez en la primera charla de este capítulo, pues revisar las sentencias con retrospectiva puede ser hasta fácil, ¿sí? Entonces uno se sienta acá, ya pasó el asunto, entonces vamos a criticar lo que dice la Corte, analizarlo con retrospectiva, a ver pues qué podemos encontrarle. En este asunto, como lo decía el doctor Juan Guillermo, encontramos varias situaciones en concreto de la misma. La primera de ellas es que la Corte empieza por analizar o revisar la redacción de la exclusión. Vista esa redacción de la exclusión, pues encontramos el siguiente texto que nos mencionaba ahora el doctor Juan Guillermo, y es que dice la exclusión aplicable. Dice que los amparos de esta póliza bajo ninguna circunstancia cubre responsabilidad civil contractual o extracontractual o las pérdidas o daños al vehículo causados en los siguientes casos.
Y después el Juan, qué pena, Juan 7.1, José, discúlpame. contame, contame, Juan. ¿Podrías ampliar la presentación, por favor? Espera un segundito. Muchas gracias, me excusa la interrupción. ¿Mejoró o quedó, empeoró o quedó igual? Creo que nos va mejor con el modo presentación si puedes proyectarla de esa manera, porque ahora el texto es el que se ve un poco Regálame un estrecho. segundo, Juan. Regálame un segundo, lo cambio a PDF, a ver, y me contás. Adelante, Juan, muchas gracias. ¿Qué tal ahí, Juan? ¿Peor? ¿Igual? ¿Mejor? Yo creo que dejarla así mejor, Juan, muchas ¿Sí? gracias. No, no, Sí, no, vos muchas por la gracias. observación, Juan. Dale. Listo, mira, vamos a ver acá. Listo. Entonces, revisada la exclusión del texto de la póliza, interpretamos es causados cuando. Entonces, visto así, la Corte lo que entra a analizar es la circunstancia de, mire, leamos, interpretemos literalmente el contenido de esa exclusión. Entonces, lo que entiende la Corte en ese caso es que no se necesita una relación causal. Por más que la exclusión dijera causados, la misma exclusión dice causados cuando. Entonces, la Corte entiende, en su opinión, que esa circunstancia era clara y concreta y que la parte demandante no probó ninguna ambigüedad en esa redacción de esa exclusión. Entonces, no acreditó pues esa ambigüedad que exige el Código Civil desde el artículo 1624 y en consecuencia la exclusión pues era plenamente aplicable en ese caso en concreto. La Corte también revisa en sus consideraciones el tema de la relación del consumidor y en ese punto la Corte pasa pues como que un poco corriendo, diría yo, por eso y la saca de un solo tajo y diciendo, mire, no, que la ley 1480 en este caso como tal, pues no es aplicable como tal, porque pues no encuentra que haya una relación de consumo en este evento entre una empresa dedicada al transporte y una compañía de seguros. Sin embargo, pienso que la Corte en esa explicación ahí pudo quedarse un poco corta en cuanto a que en qué casos vamos a mirar si hay una relación de consumo o no y en cuáles no, ahí pasa un poco corriendo la Corte y también pienso que lo hace cuando revisa el tema de si la exclusión estaba en la primera página o desde la primera página o no, en caracteres destacados. La Corte empieza pues por decir que estaba en las primeras 5 páginas y ahí hubiera podido pues aprovecharse esa oportunidad para revisar ese tema como tal. Seguidamente la Corte también entra a revisar si la condición o esa exclusión era abusiva o no. En ese punto, la sentencia lo que revisa es que no había una condición abusiva porque no se rompía un equilibrio contractual con el asegurado. Contrario a ello, no aplicar esa exclusión rompía el equilibrio contractual para la aseguradora, porque como lo explicaba ahora el doctor Juan Guillermo Hincapié, pues mire, esa exclusión encuentra una razón de ser en unos argumentos técnicos de la compañía de seguros, argumentos técnicos que dice la Corte que emanan desde el mismo artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sector Financiero en cuanto a que lo que hacen las compañías de seguro en el entender de la Corte es ofrecer unas primas que tienen una forma de tasarse teniendo en cuenta aspectos técnicos de frecuencia, severidad, comparando riesgos similares y comparando exclusiones, de tal manera que se le permita a los consumidores o a los usuarios de seguros adquirir unas pólizas con una prima que sea asequible para todos. Y también le permite a la compañía de seguros pues tener una rentabilidad y una capacidad de pago de siniestros. Entonces, en este caso, la Corte encuentra ese criterio, como lo dice el doctor Juan Guillermo, mire, la exclusión tenía un sustento técnico y que en este caso, al revisarse los artículos 1056 y el 1120 relativo pues, a las exclusiones los contratos de seguro para transportadores, pues la Corte revisa que se pueden aplicar unas exclusiones y pactar exclusiones en los contratos de seguro siempre y cuando ellas no vacíen el contenido del riesgo como tal, que no desnaturalice el riesgo propio que se está asegurando, siempre y cuando esa exclusión fuera clara, expresa y precisa del modo, lugar y tiempo en el que aplica, tiene que entenderse siempre y cuando ella también, por supuesto, pues no sea caprichosa. Y por eso es que la Corte concluye también que ese tipo de exclusiones, así no sean causales o así la Corte entienda que esta exclusión no era causal, pueden resultar aplicables así no hayan obedecido a la causa
original pues, del siniestro como tal. En ese sentido, pues la Corte considero contradice otras posiciones que ha tenido sobre otros casos, como lo son los casos de reticencia, donde reticencia pues sí ha dicho la Corte, mire, si la reticencia o engaño que usted le está alegando al asegurado no es la causa, no está relacionado con el siniestro, no lo puede aplicar. Entonces aquí la Corte, hablando de exclusiones, se aparta y se aleja un poco de ese tipo de decisiones. Seguidamente, la Corte también encuentra pues su razón de ser finalmente en lo siguiente, es que la exclusión tiene que tener una justificación técnica que además en este caso en concreto implicaba una violación de reglamentos, como lo eran pues, el Código Nacional de Transporte, propias normas del transporte, y que esas circunstancias se podrían entrar a configurar una culpa grave. Y la Corte indica, mire, si bien la culpa grave es una de las excepciones que se puede asegurar en los contratos de responsabilidad civil, asimismo es cierto que en ese tipo de pólizas puede dejarse por fuera de cobertura esa circunstancia de la culpa grave. Se podía excluir, estaba excluida y por eso la Corte entra a dar aplicación a esa circunstancia. Aparte de esa interpretación que hace la Corte, considero que en este caso en concreto, así la exclusión, pienso o entiendo yo, no diga que tiene que ser causado el evento o el siniestro por un sobrecupo como tal, aun si se quisiera interpretar de esa manera, considero yo que de alguna forma hay una causalidad. ¿Y por qué? Por lo que decía ahora el doctor Juan Guillermo, que de todos modos las valoraciones que hizo el tribunal de las pruebas frente al informe de policía de accidente de tránsito, la reconstrucción que aportó la compañía de seguros y la versión o confesión, si se quiere llamar de esa manera también, que dio la parte demandante, indicó que el asunto se fue una falla en los frenos. Estaba probado también que había un sobrecupo y que podría pensarse también, de acuerdo con todo ese material probatorio y con unas resoluciones que cita el tribunal, que ese sobrecupo de alguna manera incidía en los frenos del vehículo. Entonces, si bien aplicando esta teoría de la causalidad adecuada, o la causa pues más probable o más próxima, con lo que se toma Guillermo hincapié, en este caso ha sido difícil determinar qué fue el sobrecupo la causa del accidente, sí tiene que haber una incidencia en ese sobrecupo, en ese accidente o siniestro como tal, porque es que quedó probado que el que un vehículo fuera con sobrecupo influye en los frenos, y si los frenos fue la causa del siniestro, tiene que haber una causalidad en ese caso. Y además de eso también, que encontramos pues que al ser un seguro de responsabilidad civil, si usted va con sobrecupo, pues va a tener que indemnizar más personas. Entonces tiene que haber alguna relación de causalidad en ese evento como tal. Entonces, en ese sentido, sobre esas análisis o esas conclusiones que tiene la sentencia como tal, destacamos lo siguiente, y es, lo primero es que la Corte dice que no debe haber causalidad adecuada entre la exclusión y siniestro, que era el avance que nos decía ahora el doctor Juan Guillermo Tapia. Lo único que necesita para poder aplicar la exclusión, conforme a la interpretación de la Corte, es que esté justificada técnicamente. No obstante, por allí ya los doctores María Luisa Trujillo y Daniel Osa Gómez, en un artículo que sacaron de la revista Iberoamericana de Seguros, encontramos que ellos comentan al respecto sobre esta sentencia dos cosas. La primera es que la sentencia es novedosa en cuanto a que dice que lo único que se necesita para que se aplique la exclusión es que haya una justificación técnica, primero. Y segundo, que esté relacionada con los hechos o condiciones que acontecieron la ocurrencia del siniestro. Entonces, pues la interpretación que ellos dan a esta sentencia es interesante porque dicen, mire, la Corte ya no nos pide causalidad adecuada como tal, lo que es un nexo pues, causal directo entre la exclusión y el siniestro, pero dice que tiene que estar relacionada con los hechos o condiciones que rodearon el siniestro mismo, la ocurrencia del mismo. Entonces, allí la interpretación que ellos hacen al respecto pues es interesante sobre esta sentencia. También como otro precedente interesante sobre este caso encontramos el laudo arbitral del Club del Nogal con Choc y Mafre, en donde en ese laudo, al analizar el tema de las exclusiones, dicen que la exclusión es aplicable siempre y cuando el asegurado la conozca y la entienda. Como el contrato de seguro es consensual, entonces pues basta y es suficiente con que esté pactada y acordada por las partes para que resulte aplicable. Y máximo que relacionado con la charla que tuvimos la última vez, pues mire, dice este laudo de Club Nogal con Choc y Mafre que si el asegurado beneficiario debía conocer la exclusión por cuanto que el seguro fue suscrito a través de un profesional
intermediario corredor que le tenía que explicar esa circunstancia. Y asimismo, pues ya también refiriendo a otro asunto, el doctor Juan Guillermo Hincapié, en una charla de Colda, nos indicaba, mire, la aseguradora es la que tiene que probar la operancia de las exclusiones pactadas en la póliza. Ahora con esta sentencia, pues resulta interesante la lectura o la interpretación que se pueda dar sobre esa operancia de la exclusión en cuanto a que quedaría limitado únicamente a que haya una justificación técnica de la misma. Ya para ir mirando el tema de la sentencia con relación a los tipos de exclusiones, como decía el doctor Guillermo Hincapié, que pueden ser desde la misma norma de dos tipos. Las legales, propias dadas pues por el artículo 1056 del Código de Comercio, que reversa o regresa pues al artículo 1055, como serían el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos de la aseguradora. Ese sería un primer tipo de exclusión legal. Bastaría pues y no tendrían que colocarse en las pólizas, simplemente aplica el Código de Comercio y es suficiente que la aseguradora acredite la existencia de alguna de estas circunstancias para que el evento se entienda excluido por mandato mismo de la ley. Otro tipo de exclusiones que podríamos pensar que existen serían las causales o contractuales, es decir, entre la clasificación que da el artículo 1056, pensemos en que existen exclusiones que vienen pactadas por la póliza y que vienen pactadas por la póliza y que además la póliza misma dice que tiene que ser causal. Ejemplo, por ejemplo, encontramos una exclusión por ahí que dice cuando el siniestro sea consecuencia de exceso de cargo sobre cupo. Una exclusión leída de esa manera obligaría, pienso yo, a la compañía de seguros a acreditar que la causa del siniestro sea ese exceso de cargo sobre el cupo. Si la exclusión está redactada de manera causal y la Corte Suprema ha dicho que las exclusiones se tienen que leer e interpretar a la intención de las partes, pues no queda otra que la aseguradora acredite que el siniestro fue causado con ocasión a eso que ella misma está excluyendo. Entonces, si es de ese tipo de exclusiones, la carga probatoria la tendrá la compañía de seguros. La compañía de seguros pruebe, primero, que la exclusión cumple con los formalismos pues, que han acreditado desde el Estatuto del Consumidor, los organismos del sector financiero, según corresponda, y pruebe que el evento ocurrió con ocasión a esa exclusión. Otra clasificación, tercera vez pensando en la redacción de las exclusiones, serían exclusiones contractuales, pero que en su redacción no se ha indicado que tiene que ser causada con ocasión a eso. Pero si la exclusión está redactada en esa forma, como el caso de corte, que no dice necesariamente que tiene que ser causada por, ahí sí tiene que tener una justificación técnica. O ahí lo que vemos también en muchos condicionados es que esas exclusiones llevan implícita, como me decía ahora también el doctor Guillermo Hincapié, la redacción de otra norma, de otra sanción establecida en el Código de Comercio. Entonces, ¿cuáles encontramos, por ejemplo, en ese sentido? Hay unas exclusiones que llevan implícitas el deber de no alterar el estado de riesgo. Como le decía ahora el doctor Guillermo Hincapié, hay una exclusión que dice, mire, cuando el vehículo se haga aquí, puede pensar que la no está porque la exclusión es limita y porque además esa exclusión lo que contiene es el desarrollo de otra norma, que es el artículo 1060 del Código de Comercio. Encontramos otras exclusiones dentro de esa misma clasificación que pueden configurarse en garantías, cuando el asegurador le dice, venga, yo aseguro su vehículo siempre y cuando usted lo use para este asunto, y usted va y cambia el uso o el destino del vehículo, pues usted está de alguna forma cumpliendo una promesa que le hizo a la aseguradora que su carro era de transporte particular y no de transporte público, por ejemplo. Otras exclusiones que incluyen asuntos de deber de evitar la propagación o extensión del siniestro, que incluyen lo que dice el artículo 1074, y en ese caso encontramos pues las relacionadas a que el vehículo se haya puesto en marcha después de ocurrir un accidente. Entonces, esa exclusión lo que conlleva es un deber de evitar esa extensión y propagación del siniestro. Otras exclusiones que incluyen la transferencia del acto entre vivos del artículo 1107 del Código de Comercio. Mire, la compañía de seguros le cubre hasta tanto usted no venda su carro. Y finalmente, exclusiones relativas a la culpa grave. En ese sentido, la Corte pues es clara en decir, mire, si es un seguro de responsabilidad civil, la exclusión de la culpa grave es viable y es aplicable. Entonces, en ese sentido, lo que destacamos es que partiendo de la interpretación propia de los contratos, la compañía de seguros lo que busca con estas exclusiones que llamamos pues que no son causales, que tienen relación con otros asuntos legales del Código de Comercio y que tienen una justificación técnica,
lo que puede entenderse es que las compañías de seguro pactan en sus condicionados exclusiones que incluyen otros asuntos legales. ¿Eso para qué? Para que como el asegurado consumidor no comprende ni conoce el Código de Comercio, conozca algunos asuntos que no, en los cuales no le va a dar cobertura a la póliza, por una parte. Y por otra parte también incluye esa reacción un asunto en favor de la aseguradora. ¿En favor de la aseguradora por qué? Pues porque, mire, asegurador, usted no va a tener entonces que probar una garantía, un incumplimiento, una grabación, simplemente prueba la exclusión, prueba que el asunto se dio cuándo o con ocasión, en esas circunstancias, según la reacción de la misma, y aplicaría la exclusión. Entonces, en ese caso, pues no habría esa necesidad de probar esa causalidad si se trata de ese tipo de exclusiones distintas, y además que son asuntos razonables, como es que no se cubre un asunto en donde el asegurado quien va conduciendo el vehículo no tenga licencia, es propio, y partiendo de esa situación particular en concreto, nos enfrentaríamos ya a un tema que daría pie para otra charla, y es el problema de los amparos patrimoniales en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, contractual, no sea el caso. Y es que las preguntas que uno se podría plantear es, mire, desde el artículo 1512 y 1524 del Código Civil, ¿habrá un objeto, una causa ilícita en asegurar un vehículo con sobrecupo, por ejemplo? ¿Habrá un objeto, causa ilícita al asegurar una conducta que está prohibida por la ley, que es contra las buenas costumbres o al orden público, como podría pensarse desde el artículo 1518 del Código Civil? ¿Habrá un objeto ilícito al asegurar una situación en contra del derecho público, como dice el artículo 1519 del Código Civil? Y lo último es, ¿habrá una nulidad absoluta relativa al asegurar una causa u objeto ilícito? De acuerdo con lo que dice el artículo 1749 del Código Civil, ¿habrá nulidad de todo el contrato de seguro o solo de esa condición? ¿O no habrá nulidad en todo el seguro ni en esa condición porque la finalidad del seguro de responsabilidad civil extracontractual es proteger a terceros? Y finalmente otra duda que quiero dejar planteada sobre estos asuntos es, ¿podría la aseguradora repetir o subrogarse en contra del asegurado mismo o de la persona a cargo de ese asegurado cuando le toque asumir este tipo de asuntos derivados pues, de esa culpa grave o dolo o de estas circunstancias que producen una nulidad del contrato? De esas circunstancias que dejo ahí esbozadas para el tema de otra próxima charla, y esa es la interpretación y el entendimiento que tenemos de la sentencia de la Corte. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan José, muy amable. A partir de este momento vamos a abrir un panel para que puedan dirigirle preguntas a nuestros expositores o incluso, si es su deseo, realizar alguna contrapropuesta académica, pues adelante. Este espacio es para ustedes. Bueno, mientras alguno de nuestros asistentes se anima a dirigirles alguna pregunta, yo quiero empezar por preguntarles tanto al doctor Hincapié como al doctor Lizarralde, desde sus perspectivas, ¿cuál habría sido la decisión ideal para el caso estudiado en la sentencia que hemos comentado hoy? Bueno, excúsenme nuevamente que estoy aquí en la penumbra, pero eh, pues a ver, yo trato de observar la sentencia con mucho positivismo, en el sentido de que si lo miramos como teoría real, esa condición es bastante acorde con, o esa posición es bastante acorde con eh, los modernos criterios que desde el punto de vista legislativo se están aplicando y que responden a una necesidad expresada por el mercado de seguros para hacer más equilibrado las cargas en el contrato. Y no, en nuestro país pues tenemos muy arraigado el hecho de que el asegurado es consumidor y que siempre debe tener unas protecciones muy bien definidas, cosa obviamente que comparto plenamente, pero creo que la sentencia, en el fondo de lo que trata es una sentencia muy interesante, muy buena, pero reitero, para mí se quedó corta
en lo que tiene que ver con el análisis puntual de lo que pudo haber significado o lo que significa la relación de causalidad pactada. Ahí yo puedo discrepar un poco con el doctor Juan José en el sentido de que el hecho de que la póliza hubiese no solamente establecido textualmente que que se debe cubrir que no se cubren las pérdidas o daños al vehículo causados en los siguientes casos. En adición a eso, también utiliza en la condición general de las exclusiones palabras como consecuencia de cualquier causa, generada por, generado, proveniente de o que tenga conexión con, lo cual reafirma la necesidad, se haya suscrito mal o no, que eso es otro tema, desde el punto de vista jurídico, establecer esa relación de causalidad. Y si se logró determinar probatoriamente que la causa eficiente del tema fue la falla de los frenos, creo que no ha debido la elucubración en torno a que probablemente la causa adecuada, si así se hubiese convenido, pudiera haber sido el sobrecupo, me hubiese parecido razonable. Pero en ese sentido yo creo, desde el punto de vista probatorio y de cara a la forma como quedó concebida el régimen de exclusiones convenidas en el contrato, que la posición que asumió la empresa transportadora ha habido prosperar, en el sentido de que la relación causa-efecto, que fue la que se combinó, no quedó acreditada en torno al sobrecupo. Esa es mi posición frente a la pregunta que me hace, doctor Juan Miguel. Muchas gracias, doctor Juan José. Gracias, doctor Juan Miguel. Sí, compartiendo la respuesta del doctor Juan Guillermo Hincapié, la sentencia pienso yo que se queda un poco corta en cuanto a que simplemente dice, mire, si hay una justificación técnica de la exclusión, aplica. Y no va un poco al tema del texto literal que pueda tener la condición de la exclusión en las condiciones generales de la póliza, en cuanto a que, mire, sí, pensemos en que las exclusiones, si tienen una justificación técnica, son aplicables, de acuerdo, pero si en el condicionado de la póliza se ha establecido que no se van a atender asuntos causados con ocasión o causados de manera directa, pues por una circunstancia concreta, allí sí la relación de causalidad tiene que acreditarse en ese caso. Esa es la situación y ahí la Corte creo que quedó un poquito corta porque dice justificación técnica y punto, pero no dice qué pasa cuando la póliza en sus condiciones se ha redactado de esa manera, que el evento ha sido causado con ocasión o con circunstancia determinante exclusiva de un asunto que se pactó como una exclusión. Ahí sí la sentencia creo que quedó un poco corta y ambigua en ese sentido, más allá pues de lo corto que se puede haber quedado en determinar sobre las relaciones de consumo, sobre el tema de si estaba o no en la primera página, caracteres destacados, la relación de consumidor que pueda tener un transportador y esos otros asuntos pues que pasan un poco por encima de la Corte y hubiera podido haber sido una oportunidad para tratarlos y solventar un poco de dudas que pienso existen al respecto. Y es que, si me permite complementar, doctor Juan, Adelante, no obstante doctor. la sentencia reconoce como criterio de interpretación válido la interpretación preferente en favor del asegurado, dice, y ahí hay un poco de contradicción, creo que de alguna manera literalmente también lo reconoce, que cuando la exclusión utiliza las palabras causada por, generada por, pero más adelante cuando habla del sobrecupo dice, ¿cómo es que dice textualmente? Perdóneme. Cuando el vehículo se encuentre, la Corte dice, aquí aparentemente hay una contradicción porque de a primera vista pareciera que es la causalidad la que fue convenida. Pero cuando habla del se encuentre ya, y eso lo resalta muy bien también las autores que usted destacó, doctor Juan José, que destacan básicamente que cuando la exclusión se refiere a cuando el vehículo se encuentra con sobrecupo, esa condición como tal pareciera que la entiende la Corte como estos cualificados intérpretes en que la causalidad convenida quedó de lado. Y yo eso evidentemente no lo comparto porque la condición general sí, el encabezado de la exclusión
define claramente el régimen de causalidad convenido entre las partes y acogiéndonos a la interpretación restrictiva, la interpretación preferente que debe darse en ese tipo de contratos, pues ha debido tenerse en cuenta esa relación de causalidad entre el hecho y la exclusión como tal, y lo que quedó acreditado fue precisamente que fue una falla en los frenos la causa eficiente del tema. La locuración de la Corte, reitero, es muy interesante, muy buena, es muy moderna, pero de cara a los hechos que fueron objeto de debate, creo que es un poco desacertada. Muchas gracias. ¿Consideran ustedes que además de los temas abordados por el casacionista y la Corte, el conflicto giraba alrededor de otros tópicos trascendentales con relación a la delimitación del riesgo asegurable? Pues yo creo que no, doctor Juan Miguel, yo creo que la sentencia abordó, seguramente hubiese sido una solución sencilla, rápida, si se hubiera concentrado exclusivamente en la causalidad como fue pactada. Creo que amplió su base de acción, reitero, de una manera muy interesante, pero digamos que la discusión en torno, por ejemplo, a que así que fue mencionado por el recurrente en casación, de que las cláusulas, las exclusiones no estuvieron adecuadamente ubicadas ni estuvieron resaltadas en los términos que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Digamos que lo pasó muy por encima, lo destacó el doctor Juan José de la Corte. Seguramente de pronto hubiera podido hacer algún pronunciamiento al respecto, pero pues ese pronunciamiento no hubiera debido ser de manera diferente a los que ya existen con relación a ese específico punto, tanto en la jurisprudencia de la Corte como en la jurisprudencia arbitral, en donde se exige pues la explicación, el conocimiento que debe tener también el asegurado, si la contratación del seguro la hace de manera directa o a través de un broker o no. Pero salvo eso, yo creería que los aspectos que trata la sentencia, pues no era necesario abordar a otros aspectos adicionales. Muchas gracias, doctor Juan José. Doctor Miguel, no, pues mira, como contestamos en la pregunta anterior y coincidiendo con lo que dice el doctor Guillermo Capié, los puntos que de pronto hubiera podido quedar debiendo la Corte o el casacionista como tal, hacen referencia pues propiamente al tema de la ubicación de las condiciones de exclusiones en la póliza, si estaban o no en la primera página, qué son caracteres destacados o no, todo el dilema pues que ha planteado varias veces el doctor Daniel sobre el tema de qué es la póliza, qué es las condiciones generales y qué es la carátula, todas estas cosas y toda esa interpretación al respecto, por una parte, y entiendo de la pregunta que va encaminada hacia la sentencia que revisaron en otra charla, no creo si es de este año, finales del año anterior, que habla que si el evento no se enmarca dentro de la definición del riesgo, entonces no está cubierto. Donde en ese caso, pues la Corte, quién sabe qué habría pasado en esta sentencia si se empieza pues por analizar si el riesgo asegurado era la responsabilidad civil derivada del contrato de transporte como tal o no, pero aún partiendo de que el riesgo asegurado fuera ese, pues partiendo de esa universalidad que hablaba también el doctor Juan Guillermo, hincapié en otra de sus charlas sobre que se deben cubrir todos los riesgos y todas las situaciones alrededor del contrato de transporte, si traemos eso a este contrato de seguro de responsabilidad civil, aún así siguen aplicando pues por mandato legal las exclusiones que se pacten. Y si esas exclusiones cumplen los formalismos de ley y además tienen una justificación técnica o además incluyen una definición de que estén causados con ocasión a una circunstancia propia y se marca en eso, la definición del riesgo no tendría pues mayor trascendencia porque esa definición del riesgo va atada a las exclusiones también. Entonces, pienso que ahí quedaría la situación, doctor Juan Miguel. Muchas gracias. ¿Consideran ustedes que el planteamiento del recurrente en casación podría enriquecerse en pro de un estudio más amplio de la institución contractual de las exclusiones del seguro? Pues yo creo que, pues sí, eventualmente le faltó un poco más de profundidad argumentativa con relación a lo restrictivo que tiene que ser
la interpretación de la aplicabilidad de una exclusión cuando se conviene de manera causal. Yo creo que de pronto pudo haber faltado un poco más de profundidad argumentativa, pero también debo decir que la esencia del tema, en mi opinión, fue la correcta, ¿ya? Y vuelvo y reitero, fue la correcta, y también la posición de la Corte es muy interesante, muy buena, pero pues no es coherente con los hechos objeto del debate. Yo creo que desde el punto de vista argumentativo, de pronto sí falta un poquito más de profundidad en el tema, pero en términos generales la esencia del tema fue adecuadamente tratada. Doctor Juan José. Sí, doctor Juan Miguel, no, ahí sí la verdad no tengo pues otra situación que agregarle a lo dicho por el doctor Juan Miguel. Es la misma situación que ya hemos venido desarrollando. Puede que al casionista le hayan faltado de pronto algunas razones relativas pues a los formalismos de la póliza, esta circunstancia que ya hemos mencionado, pero pues para el desarrollo y el debate como tal de la sentencia y de lo que pudo haber sido el motivo de la apelación en esas instancias, ahí sí, hasta ahí hubiera llegado también pues el asunto como tal. Muchas gracias. Tenemos a Nelson Uribe, nos levanta la mano. No sé si tiene alguna pregunta por dirigirle a nuestros panelistas. Sí, gracias, colegas. A ver, yo considero que se debe haber profundizado en temas conexos, como en las exclusiones, en definir muy bien qué es un sobrecupo y qué es un sobrepeso, ¿cierto? Yo podría decir, hombre, si un bus tiene un cupo, por ejemplo, para 50 personas de un promedio de 70 kilos, el carro no debe cargar más de 3,5 toneladas, pero yo podría argumentar, hombre, es que iba con 40 niños para un paseo que no llegan ni a 3 toneladas, ¿cierto? Entonces yo creo que se debe hacer mucho énfasis en eso, en definir muy claramente qué es un sobrepeso o es un sobrecupo. Pongo un ejemplo muy claro. Cuando tú te montas un ascensor, el ascensor tiene una plaqueta que te dice cupo para 10 personas y poner una pesita que dice 700 kilos. Y obviamente si se montan 9 personas y las 9 personas pesan más de 700 kilos, automáticamente hay una alarmita que no deja que el ascensor se mueva. Entonces yo considero que entre las exclusiones se dio definir muy bien qué es un sobrepeso y qué es un sobrecupo. Muchas gracias, caballero. Muchísimas gracias. Me gustaría comentar algo sobre lo expuesto por Nelson, doctor Juan José, doctor Hincapié. Pues doctor Nelson, mire, el tema del sobrecupo lo definen los reglamentos de tránsito, específicamente incluso la Corte los menciona, y digamos que uno podría decir, si se atiene a la definición que está establecido allí, que es de común aceptación, es incluso reglamentaria, pues no habría ningún inconveniente en decir, pues se atiene a esa definición sin que necesariamente tenga que, de manera específica o particular, tenga que estar definida en la póliza. El tema es que aquí en este caso en particular, como están redactados los hechos, pues el bus salió de Bogotá con muy pocos pasajeros y en el trayecto, pues, de muy pocos pasajeros pasó a cerca de 44, si mal no me recuerdo la cifra, que por sí ya de cara a la capacidad que tenía el carro, como tal, efectivamente sí estaba en sobrecupo. Lo que tiene uno a preguntarse siempre es, bueno, ¿qué hubiese pasado aún si hubiera estado en sobrecupo si los frenos no hubieran fallado, si los frenos hubieran estado bien? Pues, es probable que el siniestro no hubiera pasado, aún estando en sobrecupo. Y entonces, si el siniestro no hubiera pasado o el siniestro hubiera sido de menor envergadura, y si lo aplicamos de manera objetiva, el entendimiento de esa exclusión debería ser determinante, excluyente y demoledor en todos los casos. Creo que ese es el punto de debate que hay que tener en cuenta, porque son muy válidas las justificaciones técnicas y si aquí están aseguradores que suscriben pólizas, seguramente podrán dar fe de que
es muy importante la concepción técnica del riesgo, la determinación de las condiciones económicas sobre las cuales se debe asumir, el equilibrio que en ese sentido debe tener la suscripción del riesgo, pero si eso se va a dar, si se le piensa dar el tratamiento de una condición o un término de exclusión en la medida en que se presente un siniestro que modifique gravemente esa condición técnica, no solamente eso debe estar adecuadamente pactado en el contrato, sino que en caso de discusión tiene que probarse también de manera clara. Porque si no es así, pues estaríamos, como mencioné un poco, bajo el amparo de que siempre habrá que presumir que hay condiciones técnicas sobre las cuales se tienen que evaluar las exclusiones. Y con eso lo que estamos haciendo es relevar al asegurador de que tenga que probar las condiciones técnicas, porque entonces se van a presumir, se va a partir de la base de que la mayoría de las condiciones estándar tienen una fundamentación técnica, tienen una concepción basada en las condiciones económicas del contrato, las condiciones de reaseguro, el establecimiento de los movimientos coyunturales de mercado, y sobre esa base estamos pasando, en mi punto, podríamos pasar peligrosamente de una condición de interpretación preferente del asegurado a una condición de interpretación preferente hacia el asegurador, y eso sí me parece a mí un poco peligroso. Muchas gracias, doctor Juan José. ¿Tienes algo de comentar? Gracias, bueno, de acuerdo con el doctor Juan Guillermo, la definición de sobrecupo es una definición que viene dada por las propias normas que regulen el transporte y el tránsito terrestre en nuestro país, y pues en virtud de eso considero que sería innecesario una definición distinta por parte de la póliza. Lo único que se pudiera agregar es, mire, esa condición o esa exclusión pactada en esa circunstancia de que no le cubro cuando usted vaya en sobrecupo, pudiera también pensarse que es una interpretación o una adecuación de conservar el estado del riesgo o de una terminación del contrato por una garantía. Mire, usted me garantiza que va a andar el carro sin sobrecupo. Yo no le voy a terminar el contrato de seguro si usted usa el carro con sobrecupo, si usted incumple esta situación, pero si le pasa algo haciendo esas cosas, no se las cubro. Es un poco, pienso, también la interpretación de esa exclusión que se marcaría dentro de un asunto legal del artículo 1060 o 1061, pero reduciendo un poco la gravedad de la sanción de esos incumplimientos y deseándole simplemente al asegurado, mire, le pasa algo haciendo eso, no se lo y ya, no le termino el contrato, seguimos con la póliza, pero ese evento que le pase a usted en esa grabación o con ese incumplimiento de esa garantía, no se lo cubre. Muchas gracias. El doctor Alan del Río nos levanta la mano. Adelante, doctor Alan. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias. Mi saludo para los panelistas. Y quiero preguntarles si, sobre la base de que la causalidad esté pactada en el contrato, a la otra circunstancia es que no esté pactada, sería una discusión, pero si lo consideramos pactada, además consideramos que el asegurador tiene la carga probatoria de demostrar esa tal causalidad, el análisis de causalidad que debe realizarse, ¿consideran ustedes que es en idéntica forma o con idéntico tratamiento dogmático de aquella causalidad adecuada para la responsabilidad extracontractual? Y si ello fuera así, implicaría un ejercicio de prueba mucho más exigente para el asegurador, que demuestre no solo la conditio sine qua non que supone la causalidad adecuada en la responsabilidad, sino además el criterio de previsibilidad que existe normalmente en ese tipo en esa teoría de causalidad. Doctor Alan, desde mi punto de vista, sí, no podría considerarse la interpretación del régimen causal convenido de una manera diferente a la generalidad de la causalidad doctrinaria, jurisprudencialmente aceptada para la responsabilidad contractual.
bajo esa perspectiva, el criterio tiene que ser el mismo, con la rigurosidad que el tema tiene, con las cargas probatorias que se genere, y pensaría que debe ser así. Juan José. Gracias, doctor Juan. Doctor Alan, pues yo pienso que estoy de acuerdo con vos, con lo que ha mencionado el doctor Juan Guillermo. Sí, ahí sí no hay otra forma de interpretar ni de explicar la causalidad adecuada. No encuentro otra circunstancia donde se haya explicado pues, de manera distinta, aparte de los regímenes pues, de responsabilidad civil extracontractual, por una parte, y por otra parte, es que el artículo 1077 del Código de Comercio le impone esa carga a la aseguradora de demostrar que los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Entonces, si la condición de la póliza está dada desde una causalidad, le correspondería a la aseguradora acreditar el cumplimiento de los requisitos de esa exclusión, los formalismos pues, de ley. Segundo, que el evento como tal, en ese caso, se dio con una causa pues, eficiente, detonante o más adecuada y próxima a esa situación que dejó excluida. Si no, ahí sí pienso que va a ser muy difícil pues, que sea otra interpretación, porque es que así mismo se pactó en el contrato, en las condiciones. Entonces, ahí estaría de acuerdo con la afirmación tuya y del doctor Juan Guillermo. Si me permiten continuar solo con una pregunta complementaria, y es, como en el análisis de causalidad adecuada supone la conditio sine qua non, pero además con el componente de previsibilidad, eso que siempre en la responsabilidad es tan sutil, que puede incluso ser un doble ejercicio de análisis acerca de la culpa, normalmente incluso se confunde con ello, podría llevar a que el asegurador entonces tenga que demostrar que para el asegurado le resultaba previsible que la infracción de tal exclusión conllevaría a la realización del siniestro, y entenderían ustedes que ese análisis en el más de los casos implicaría la demostración de un nivel de culpa del asegurado. Pues ese es un tema, doctora Alan, bien complejo de analizar. Yo quisiera tratar de morigerar la tesis que usted argumenta, según la cual la condición sine qua non es propia de la causalidad adecuada. Yo, le soy sincero, no estoy tan seguro de que sea así. La condición sine qua non, yo siempre la he visto más enmarcada dentro de esa teoría estricta de la causa próxima, de la causa inmediata, de la causa geográficamente más visible y posible. Bajo ese criterio consideraría que esa rigurosidad con la que se debe analizar las exclusiones no debería ser tan estricto de cara al asegurado o a la víctima del daño, en punto a la previsibilidad como argumento de defensa que pueda tener el asegurador. Yo entendería y consideraría que en ese particular punto debería dársele a la causalidad adecuada un criterio un poco más, utilizar un término muy coloquial, más relajado en torno a esa condición sine qua non. Y que, como le digo, la identifico más o se identifica más con esa estricta y existente de antaño de la legislación inglesa, relacionada más con la causa próxima que con la causa eficiente, con la causa adecuada. Juan José, ¿quieres comentar algo adicional? Gracias, doctor Juan. Pues a la mina, yo pienso que partiendo de la teoría propia de la causalidad adecuada, yo pienso que exigir también que se acredite una culpa como tal o que la persona asegurada hubiera podido prever esa circunstancia, me alejaría un poco de esa posición, porque bastaría simplemente con que la aseguradora pruebe que la exclusión fue la causa más próxima, como decía el doctor Guillermo Hincapié, a la causa del siniestro. Bastaría acreditar eso sin colocarle más cosas, porque ya si le vamos a colocar otro asunto de demostrar una culpa al asegurado, que el asegurado podía prever o no esa circunstancia,
pues ya implicaría migrar entonces a que la exclusión se desarrolle no solo con una causalidad adecuada dentro de un nexo causal entre hechos, exclusión y condición del contrato como tal, sino también entonces que se le pruebe al asegurado o beneficiario una culpa o cualquiera de sus modalidades en la causación del siniestro como tal, y esa circunstancia pues pienso que no se podrá llegar hasta a ese extremo de exigirle a la compañía de seguros esa circunstancia. Muchas gracias. ¿Ustedes consideran que la sentencia pone en evidencia algún vacío normativo con relación a las exclusiones en el contrato de seguro? Pues tal vez el vacío, sí, en cuanto al criterio general, el criterio general no reconocido legalmente en cuanto a cuál es la manera en que se debe enjuiciar la causa, ¿sí?, dentro del contrato de seguro. Sería muy bueno, no sé si sea conveniente, a veces yo en ese sentido a veces soy un poquito más liberal, en el sentido de que a veces no es como muy práctico, relevante que la ley sea tan específica. Pero si se trata de mirar como de haber existido una manera más clara desde el punto de vista legal, o existir una manera más clara desde el punto de vista legal de establecer bajo qué criterios el legislador debe analizar la causalidad, yo creería que seguramente la decisión hubiese sido eventualmente mucho más simple y más sencilla, y en ese sentido creería que sí evidencia la sentencia un vacío normativo en ese sentido. Juan José. Sí, doctor Juan, de acuerdo. Yo pienso que el vacío normativo de las exclusiones, pues está y viene dado desde muchas decisiones de la Corte Suprema y de la Superintendencia en cuanto a los alcances de la misma, los tipos de las exclusiones y los formalismos que ellas puedan tener. Situación en la que la Corte en este caso pues queda un poco corta como tal, y sí pienso pues que hay un vacío, aunque de acuerdo con el doctor Juan Guillermo también pues regular al máximo el tema de las exclusiones implicaría atentar en contra de esa libertad contractual que puedan tener las partes, compañías de seguros y asegurados, y en contra también de la evolución propia y rápida que tienen este tipo de contratos. Entonces, hacer una regulación extrema también de pronto retardaría la evolución de las reacciones de muchas pólizas como tal y la interpretación de las mismas. Entonces, sí hay un vacío, pero tampoco se debe llenar pues de una manera pues que se redacta hasta en lo más mínimo la norma cómo tiene que ir una exclusión y sus efectos como tal, porque iría en contra del principio de la autonomía de la voluntad privada que debe regir en estos contratos como tal también. Muchas gracias. ¿Consideran ustedes que en el marco del siniestro de responsabilidad civil con múltiples perjudicados, la configuración de las exclusiones debe estudiarse de manera individual para cada uno de ellos? Lo que pasa, doctor Juan, es que yo no creo que yo siempre, en análisis de la sentencia redacto un interrogante grande, por cuanto que la fundamentación de la Corte parte del supuesto de que las exclusiones, de alguna manera, todas en su concepción tienen una fundamentación técnica. Yo no me imagino, pues obviamente pensaría que cuando se redacta una exclusión en un contrato de seguro de responsabilidad civil aplicable a una empresa de transporte de carga de pasajeros, eventualmente sí se pueda considerar que la responsabilidad civil pueda causarse a más de una persona. Pero como el fundamento de la sentencia parte la base que esto puede considerarse una agravación del riesgo, yo no creo que ese análisis realmente sea plausible en el momento en que se vaya a analizar la exclusión. Me refiero a que no creo que sea ni válido ni exista la manera técnica convincente de hacerlo, de analizar uno a uno el alcance de la responsabilidad civil en función del número de terceros afectados. Yo diría que la concepción de la exclusión no se basa necesariamente en ese análisis. Ahora, que eso tampoco vería que técnicamente pueda ser sustentable el hecho de decir que
el que se le cause siniestro a un tercero signifique menor riesgo de lo que podría causársele a 4, 5, 6, 7, 20 personas. Porque ahí también entran a jugar elementos cuantitativos, cualitativos que podrían desfigurar cualquier análisis individual en ese sentido. José. Doctor Juan, de acuerdo con lo que dice el doctor Juan Guillermo, va a ser muy difícil pues entrar a analizar exclusión por exclusión o caso por caso frente a cada uno de los terceros la aplicación de la misma. No sé si de pronto la pregunta va encaminada a esa exclusión analizada frente al asegurado o a esa exclusión analizada frente a los terceros beneficiarios eventualmente de esa póliza. Si la pregunta va encaminada en ese sentido, yo pienso que hay un principio de la comunicabilidad de las excepciones de la compañía de seguros le puede excepcionar a los terceros beneficiarios lo mismo que le puede excepcionar a su asegurado como tal, y que el seguro de responsabilidad civil pues, tiene esa doble finalidad no solo de cubrir a los terceros, sino también de cubrir el patrimonio del asegurado. Entonces, no porque la finalidad del seguro sea cubrir a los terceros, entonces hay que hacer una interpretación exclusiva de las exclusiones frente a los terceros y una interpretación exclusiva de las exclusiones frente al asegurado como tal, no. Si la exclusión aplica para el asegurado, aplica también para los terceros como tal, en virtud de ese principio de la comunicabilidad de las excepciones del contrato de seguro como tal también. Pensaría si de pronto la pregunta va encaminada a esas diferencias de relaciones. Muchísimas gracias. ¿Ustedes consideran que en este pronunciamiento la Corte generó alguna nueva regla o subregla hermenéutica respecto de las exclusiones? Sin duda, sin duda. La sola consideración al hecho de que se pueda considerar como válida una exclusión que no tenga como fundamento la relación causal y sí una fundamentación técnica relacionada con el criterio con un criterio de gradación de riesgo, sin duda lo es. Y ojalá el mercado pudiese identificar esta regla de interpretación como una también necesidad, como lo reconoció en su momento el mercado inglés de seguros, de actualizar normativamente tanto el régimen de garantías como el régimen de exclusiones. Para precisamente poder seguir ese lineamiento y hacerlo de una manera clara y precisa. Y en ese orden de ideas creo que sí estableció una regla hermenéutica que ojalá en algún momento pueda significar que la adopción de la forma como se tratan las garantías en la ley de seguro inglesa y también condiciones como las exclusiones. Hay un ejercicio fallido, digo fallido porque pues no ha tenido mayor desarrollo en la codificación de todas las normas que tienen que ver con el sector marítimo del país, en donde en punto al seguro marítimo se propuso adoptar ese régimen tanto de causalidad como de interpretación de garantías y exclusiones de la manera como está prevista en la ley inglesa de 2015, pero pues desafortunadamente no ha tenido mayor desarrollo. Doctor Juan José. Gracias. Bueno, esta pregunta ya me saca un poco de las anteriores que estaban difíciles. Me hizo recordar al doctor Ordóñez en el examen en el externado. O sea, preguntas difíciles. Esta ha sido como la más fácil de todas, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sí, la respuesta es clara. La Corte crea una regla nueva en donde, mire, si la exclusión no es causa adecuada como tal, aplica. Aplica siempre y cuando tenga, pues, una justificación técnica. Como decía el doctor Guillermo, y si no hay nada más que agregar. Muy bien. El que los hechos constitutivos de exclusión sean originados en un dependiente del asegurado constituye desde sus perspectivas un elemento de juicio que merezca un análisis más profundo de cara a la exoneración de la obligación del asegurador de pagar el siniestro, o resultaría irrelevante. Ese sí es una pregunta compleja, doctor Juan Miguel. Bien difícil, porque es que yo considero que sí sería muy relevante porque, vuelvo y digo, si la justificación técnica
si la justificación basada en elementos técnicos está asociada a la forma como pueda considerarse el riesgo alterado, bien porque el riesgo sea mayor o bien porque sea menor, ¿ya? Y estamos metiendo en la esfera de la agravación o la disminución del riesgo. Y si lo miramos dentro de la esfera de la agravación del riesgo, hay que predicar claramente y cabeza de quién se va a analizar esa agravación. En este caso, por ejemplo, si ahí, por ejemplo, de los temas que mi opinión pudo haber quedado corta la Corte, que asume esta justificación técnica como un criterio general válido, lo fundamenta en algo que tiene que ver con una agravación de riesgo, porque hubiese hecho que el asegurador seguramente hubiese suscrito el negocio de una manera un poco más onerosa, hay una alteración en la forma como se pudieran haber tasado las primas, pero se queda corto en analizar entonces quién fue el que agravó el riesgo, si fue la empresa de transporte o el dependiente como tal, el conductor, si por ejemplo era claro dentro de la reglamentación que tiene la empresa de transporte respecto a sus conductores que el cupo máximo eran 10 personas, por decir algo, y unilateralmente de manera contraria a cualquier reglamento, el conductor decidió que fueran subir los 44, es decir, fue decisión de él el sobrecupo, no por falta de control del asegurado, no por ausencia de explicación de los reglamentos, sino por decisión del propio asegurado, del conductor, perdón. Ahí en ese caso, ¿el rasero hubiese sido igual? Seguramente no. Y en ese orden de ideas, creo que para responder la pregunta, que efectivamente sí es pertinente entrar a analizar cuando la gente generador de esa circunstancia de grabación no es el propio asegurado, sino de sus dependientes, qué efecto como tal podría tener. Muy bien, doctor Juan José. Gracias, doctor Juan. Pues mira, revisando el tema desde la institución propia de la responsabilidad civil, en este caso lo que se estudia es si había responsabilidad de la empresa transportadora o no como tal. Y yo pienso que una línea de defensa de esa empresa transportadora argumentando que es que el evento se agravó o que la exclusión del sobrecupo se dio con ocasión a un dependiente suyo, pues no hubiera sido o no hubiera cambiado mayor sentido la decisión, porque es que en últimas, lo que hemos visto desde la Corte Suprema que se ha ido pensando es en una responsabilidad pues, institucional en donde, mire, usted, por ejemplo, institución médica no está respondiendo por un hecho de un tercero a cargo suyo, sino por un acto propio como tal. Y en ese sentido yo pienso pues que los actos del conductor como tal, pues son los actos propios de la empresa por esa misma parte. Entonces, entrar a ahondar si la grabación fue exclusivamente el dependiente o no, pues no cambiaría las circunstancias porque la responsabilidad en ese sentido sería propia del transportador como tal, así esa circunstancia se haya desplegado pues por su conductor como trabajador. Y además de que una línea de defensa en ese sentido pues haría inaplicable la póliza porque entonces llevaría a pensar que como la responsabilidad no es del asegurado empresa de transporte, sino de un dependiente, entonces la compañía de seguros como cubre al asegurado transportador, entonces no tendría que pagar la indemnización porque el conductor no era la persona asegurada. En ese punto, pues no figuraba como asegurada la póliza o no sería pues el titular de esa protección patrimonial como tal, si se llegara pues a ese extremo de interpretación por esa parte. Y además también, doctor Juan Miguel, pienso que el transportador de alguna manera, más que todo en el transporte de personas, tiene alguna forma de controlar estas cosas como el sobrecupo. Uno veía acá en Cali en su época la Montebello, las ermitas con los sensores en la puerta, ¿cierto? Y le decía, ve, quítese ahí que me está sumando pasajeros. Entonces, pues en ese mismo sentido el transportador podría colocar ese tipo de cuidados para evitar un sobrecupo en el vehículo por una parte y también pues controles. Uno ve acá en Cali las empresas de transporte público tenían unos controles en donde se asomaban, contaban pasajeros, miraban, y ahora hoy en día con las cámaras de seguridad, con los GPS, con todo lo que ha avanzado la tecnología, pues el transportador podría tener un control de alguna manera sobre ese sobrecupo
de manera tal que no pudiera decir, no, mire, es que fue culpa de mi conductor y yo no puedo hacer nada para evitarlo, no me aplique esas circunstancias sobre cupo. Pienso que sería difícil, Juan. Yo comparto su posición, doctor Juan José, en lo que tiene que ver con la responsabilidad derivada del contrato de transporte de pasajeros. Pero es que estamos hablando de una exclusión pactada en un contrato de seguros, en donde el fundamento de la exclusión, a la luz de lo interpretado por la Corte, tiene una fundamentación técnica, tiene una razón técnica basada en el hecho de que se agrava el riesgo por X o Y circunstancia. Y en punto a la aplicación de las exclusiones que yo sostengo, que si tenemos en cuenta que el fundamento técnico podría ser la agravación del riesgo, esa agravación del riesgo de cara al transportador asegurado, no al transportador que contrata el transporte o sobre el cual recae la obligación de transportar, se le debe aplicar dentro del contexto del contrato de seguro una interpretación restrictiva, y en ese sentido habría que analizar muy bien si la agravación del riesgo propia del contrato de seguro para la aplicación de la exclusión está relacionada con la acción del asegurado o de uno de sus dependientes. Muy bien. Luego de estas muy interesantes intervenciones, me siento obligado a compartir pues un par de reflexiones. Por supuesto, no sin antes animar a quien de pronto en este momento tenga alguna pregunta que quiera dirigir al panel, pues adelante. La verdad es que en primer término considero que, y esto tal vez de manera un poco tangencial, la Corte sí desaprovechó una oportunidad en la que podía referirse, digamos, a este conflicto de la ineficacia de las exclusiones, ¿no? Y esto particularmente frente al formalismo impuesto por el artículo 184 del Estatuto Orgánico Financiero, de acuerdo con la cual, pues si las exclusiones no están en la primera página de la póliza, son ineficaces. Pero en la práctica esto resulta bastante curioso porque si al menos hago referencia a mi práctica propia, si en los procesos no se solicita expresamente que se declare esa ineficacia, los jueces no hacen referencia a ella, de manera que terminan, digamos, de un modo tácito, teniendo como eficaces esas exclusiones que en virtud de la ley, pues son ineficaces, ¿cierto? Entonces creo que en este sentido, habiendo advertido la Corte con claridad que esto hacía parte digamos, de los argumentos del recurrente en casación, se desaprovechó una oportunidad interesante para de una u otra forma aclarar entonces qué ocurre a este respecto. Si vamos a tratar esas cláusulas ineficaces como si fueran eficaces, o si en verdad le vamos a dar el tratamiento de ineficaces y por lo tanto sin necesidad de pretensión alguna, entendemos que no existe en el contrato de seguros, habiéndonos ahorrado incluso toda la discusión que motivó la sentencia de casación. De otra parte, y con relación a lo medular, a lo esencial de la sentencia, pues ciertamente se trata de una tesis en construcción, me atrevo a señalar. Y esto porque de alguna manera lo que uno puede ver es que la Corte trata de abandonar, está en el camino de abandonar ese esquema o esa, digamos, esa concepción de la causalidad entre las exclusiones y el siniestro, y pasa de pronto desde, digamos, desde el prisma de la técnica del seguro, abordar más bien como la probabilidad, ¿no? Me explico. A pesar de que la Corte desea sostener a través de la sentencia, o sostiene más bien, que no siempre será necesario estudiar la causalidad entre exclusiones y siniestros, pues de una parte justificaron que la fundamentación técnica tiene como propósito establecer
digamos, de manera previa, desde el momento de la concepción del contrato de seguros, algunos eventos que pueden agravar el riesgo, lo que se traduce, estimo yo o infiero yo a partir del texto de la sentencia, pues en una mayor probabilidad de que el siniestro ocurra no, dada ese o acontecido ese hecho que se contempla como exclusión. Lo que me parece a mí que es una manera discreta de referirse de una u otra forma a la causalidad, ¿cierto? O bueno, si se quiere ser muy estricto, pues más bien como a la probabilidad, pero dentro de lo cual sin ninguna duda también hay un análisis de qué tanta relación real o hipotética puede haber entre un hecho que constituya o se contemple como exclusión contractual y el siniestro. Entonces, a veces pareciera la Corte contradecirse en ese sentido, ¿no? Además, porque también a lo largo de la sentencia hicieron alusión a que el sobrecupo, incluso visto desde la perspectiva de la prueba pericial aducida al proceso, pues también contribuía causalmente a la ocurrencia del accidente, pues porque influiría en la pérdida más bien agravaría pues esa imposibilidad de que los frenos reaccionaran a tiempo, es decir, agravaría la falla de los frenos. Entonces miren que también termina siendo un análisis causal, ¿cierto? A pesar de que pretenda refugiarse en los análisis técnicos del seguro. Entonces, sin duda alguna, o más bien, desde mi perspectiva, entonces esto lo que representa es que lo que la Corte está abandonando es el concepto ya sea de la causa eficiente o de la causa adecuada, y más bien migra o pretende migrar al concepto, puede ser de la concausalidad o de la causa indirecta, ¿cierto? Y en este sentido, pues si la exclusión no es la causa eficiente, pero sí de alguna manera interviene en una mínima medida causalmente en la ocurrencia del siniestro, pues básicamente debe operar. Con esto no tengo más que darle a todos y cada uno de ustedes las gracias por acompañarnos el día de hoy, especialmente, por supuesto, al doctor Juan José Lizarralde, al doctor Juan Guillermo Hincapié, que le pido cordialmente que se sienta parte del capítulo Cali de Acoldece, a la doctora Carmenza Mejía, por supuesto, gracias por acompañarnos, y al Colegio de Abogados Comercialistas de Cali Valle del Cauca, que siempre nos acompaña en nuestras tertulias. A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos siempre. Pasen una excelente noche. Muchas gracias, muy honrado. Muy especial, un saludo muy especial a Juan Miguel Tofiño, el director de este muy activo capítulo de Acoldece en Cali. Muchísimas gracias, doctor Tofiño, y por supuesto a los panelistas por tan ilustrativa sesión. Muchas gracias, Carmenza. Doctor Carmenza, hasta luego, que esté muy bien. Doctor Guillermo, gusto, hasta luego. Saludos, doctor Juan José, muy bien, muy querido, muy amable. A todos muy buenas noches y muchas gracias.